Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas más vertiginosas que hay en filosofía. Vamos a explorar la experiencia del solipsismo, esa sensación de estar totalmente a solas en la propia mente, y a descubrir cómo se rompe, cómo se agrieta ese encierro. Esta es la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Es realmente posible vivir en un universo donde lo único que existe es la propia conciencia? ¿O hay algo en nuestra mismísima naturaleza que, de alguna manera, nos obliga a salir de nosotros mismos? Y aquí está el primer punto, que es clave. No vamos a tratar el solipsismo como si fuera un problema de lógica, algo que hay que desmontar con argumentos y pruebas. No, vamos a entenderlo como lo que es, una experiencia. Imagina una habitación sin puertas, sin ventanas. La cuestión no es cómo derribamos los muros a la fuerza, sino cómo encontramos las grietas que, en realidad, ya existen. Y la primera de esas grietas, pues, resulta que, sorprendentemente, la encontramos en la propia estructura de nuestra mente. Parece que el encierro no es tan hermético como aparenta. Esta es una afirmación, rotunda. Incluso en la soledad más absoluta, la conciencia no es una especie de burbuja sellada, y la razón, como vamos a ver, no está fuera sino dentro, en su propia dinámica, en su forma de funcionar. A ver, esto de la intencionalidad suena un poco técnico, pero es más sencillo de lo que parece. Viene de la fenomenología, y básicamente significa que la conciencia es como una flecha. Siempre está apuntando a algo, un pensamiento es pensamiento de algo, ¿no? Un recuerdo es recuerdo de algo. Nunca está, digamos, vacía o mirándose a sí misma, sin más. Por su propia naturaleza siempre está en relación. Así que el aislamiento total, absoluto, es estructuralmente imposible. ¿Vale? Si la estructura de la conciencia era una grieta teórica, la experiencia real, la vida, es ya una puerta abierta de par en par. Vamos a ver cómo el simple hecho de encontrarse con los demás desborda cualquier intento de encierro. Pensemos en esto por un momento. La empatía que sentimos ante el dolor de otra persona, el simple acto de hablar y ser entendido, la necesidad de tomar una decisión moral que afecta a otros. Todas estas experiencias que vivimos a diario nos sacan a la fuerza de nuestro mundo interior. Y no solo eso, es que hasta el lenguaje que usamos para pensar en nuestra supuesta soledad y nuestra propia identidad están tejidos por la cultura y la historia que compartimos. Estamos, por así decirlo, hechos de los demás desde el principio. Y esta frase es que lo resume a la perfección. No necesitamos una demostración lógica, un teorema, para saber que existen otras mentes. La presencia del otro se impone. Es una certeza que no viene de la razón pura, sino del reconocimiento, de la experiencia directa e innegable del encuentro. Llegamos ahora al nivel más profundo y para mí el más importante de todos. Ya no se trata solo de saber que hay otros ahí fuera, sino de qué hacemos con ese saber. Aquí es donde la ética entra en juego y se convierte en la disolución definitiva del solipsismo. Entonces, la clave aquí es la enorme diferencia entre admitir y reconocer. Admitir es un acto frío, casi intelectual. Es aceptar, lógicamente, que existen otros seres. Pero reconocer es otra cosa. Es un acto ético, es ver lo humano en la otra persona. Sentir una conexión, una convergencia que es, de hecho, la base de la solidaridad. Es justo en ese momento donde se da el paso definitivo del yo al nosotros. Así que, como hemos visto, el muro del solipsismo no se deriva de un solo golpe. Se va desmoronando poco a poco, desde distintos frentes a la vez. No es una batalla, es más bien un proceso de apertura, de expansión. Resumiendo este viaje, primero, la propia estructura de la consciencia nos dice que es relacional, que siempre está hacia afuera. Segundo, la experiencia del día a día nos inunda con la presencia innegable de los otros. Y finalmente, la ética nos da la clave para no solo admitir que existen, sino para reconocer nuestra humanidad compartida. Son tres niveles que actúan juntos. Y esta idea es, creo, el cierre perfecto. No luchamos contra el solipsismo con argumentos para destruirlo. Más bien, se disuelve por sí mismo a medida que la conciencia se expande, se abre a la experiencia, a los demás y sobre todo a ese reconocimiento ético. El problema deja de existir cuando dejamos de estar encerrados. Y terminamos con esta pregunta, una que se queda en el aire para la reflexión. Si todo lo que hemos explorado es cierto, si nuestra conciencia, nuestra identidad, nuestra propia humanidad se construyen en relación con otros, entonces la pregunta más importante ya no es si estamos solos, sino quiénes llegamos a ser gracias a los demás.